Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del podcast Voz Charlie. Mi nombre es Pedro Avicifuentes y estamos hoy con... Marvin Reyes, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. La salvé, ¿viste? La salvé. Y tenemos nuevamente a Leslie de Cáceres. Bienvenida, Hola, Leslie. gracias, qué alegre estar otra vez con ustedes. Buenísimo. Entonces, equipo, para hacer un poquito de remembranza al respecto, en el capítulo anterior vino Leslie también como invitada y nos platicó un poquito de cómo ha venido trabajando y cómo ella se ha desempeñado en este mundo de poder ayudar al prójimo, ¿verdad? Platicamos un poco de la película de Patch Adams porque justamente el mensaje de la película conecta mucho con lo que ya Leslie hace en el día a día con una fundación que se llama FITCA. Hoy vamos a platicar un poquito más en específico respecto a la fundación, conocer un poquito más cómo funciona la historia tal vez de la fundación, pero al final de cuentas con el mensaje de que no necesariamente tiene que ser Navidad para uno ser bueno, ¿no? Entonces, comencemos. Leslie, cuéntanos un poquito, ¿en qué momento ya comienzas tú con la fundación como tal, a ponerle nombre? Bueno, el tema de los nombres fue bien curioso Ujú. porque yo pensaba en varios nombres, pero al final como en todo tratamos de hacer equipo, yo le preguntaba a mi esposo, mira, pero es qué nombre y qué... Y como sabíamos que de alguna manera estábamos ligados al tema pues, de la corporación como tal, Claro. dijimos, pues ya, y la corporación es la que alimenta a la fundación, Ujú, lo ideal era hacerlo así, FIDCA, ujú, Fundación Industrias de Centroamérica. ujú. Entonces creo que era el nombre ideal porque iba a conectar alrededor todo lo que, de donde la fundación realmente depende, ¿verdad? Que Ujú, es de la corporación. Y así ujú, fue como decidimos el nombre. ujú. Y que al final también no queríamos ponerle como un nombre que especificara algo como Ujú. tal. Porque si les quiero hablar un poquito más de la fundación a profundidad para platicarles, realmente la Sí, fundación tiene 4 pilares. ok. Y de los 4 pilares están la salud, Ujú, el emprendimiento, el medio ambiente y la educación. ok. Obviamente no podemos como que trabajar los 4 pilares al mismo tiempo. Entonces, en este momento decidimos trabajar y por el tema de que siempre mi llamado había sido o han sido los niños, dirigirnos a una de las 4 patitas, Ajá, que era la salud. ok. Pero luego nos dimos cuenta que realmente estamos abarcando los 4 pilares. Fíjense, Ok. porque empezamos por la salud y nos dimos cuenta que para tener eso necesitamos también educar. Totalmente. Ujú, Entonces empezamos con proyectos también que tuvieran que ver mucho con educar a las personas para que ujú, pudieran tener buena salud. ujú, Vamos, desde los papás con una buena planificación para poder tener niños, ujú. alimentarlos, saber a dónde pueden dirigirse si los niños, porque pasa mucho que hay familias que no saben hacia dónde dirigirse Ok, cuando un hijo está enfermo, claro. ¿verdad? Y luego, en el camino nos fuimos encontrando a estos niños que les cuento que en el Hospital Roosevelt Ujú, conocimos, ujú. con muchos talentos. Ok. En específico hay uno que Marvin también tiene la fortuna de conocer, que es Roberto. Ujú, Y el caso de Roberto, nos dimos cuenta que la ayuda para él no solo era un tema de enfermedad, sino desarrollar su sueño. Él es un artista, es un Ah, sí. pintor fabuloso. Ok. Entonces, ahí está la otra patita, ¿verdad? Que Ujú, era el emprendimiento. Entonces, ayudar a Roberto a cómo desarrollar ese talento y porque no tiene los medios, lamentablemente, en el transcurso en que conocimos a Roberto y todo, su mamá fallece de cáncer, entonces él ujú. se queda como, no totalmente solito, pero viene de una familia bastante difícil, un papá alcohólico y otras situaciones ahí, Ok. entonces sin rumbo y sin sentido, ¿verdad? Y Ujú, me dice, mire, ¿y ahora qué hago? Esa es ujú, la parte linda de FITCA, ujú, que conectamos con las personas, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, él no solo es un niño más que se suma a la estadística de FITCA, sino él ujú, es Roberto. ujú, Roberto tiene una historia, ujú. y una historia que al final lo vamos a acompañar en todo el camino, Claro, sí, ¿verdad? yo creo que fue el documental que me mostraste el otro día. No me recuerdo, pero creo que sí. Sí, 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 sí. No, sí, Sí, porque me acuerdo del nombre y genuinamente, pues me lo estaba mostrando Mauro en su computadora y todo esto. Y cuando yo lo vi, la verdad es que yo a veces soy como una persona muy fría y ahí me di cuenta que sí tenía corazón cuando, cuando vi el. O sea, porque me conectó mucho el mensaje y decir yo.
de verdad que hay un montón de historias allá afuera. Y me gustó eso, porque yo cuando veo la historia que ya nos cuenta Fitka en ese pequeño documental, pues la verdad es que yo al final sí conecté, ¿saben? O sea, sí pude empatizar y hacerme muy consciente de esa situación. Leslie, esta es una duda personal. ¿Tú cómo ves Guatemala y en dónde ves la necesidad? Uy, bueno, necesidad realmente en nuestro Ujú, país, lamentablemente, hay en todo. ujú, Si me voy por las cuatro patitas de Fitka, en todos lados está la necesidad en Guate. ujú, Nuestro sistema educativo repobre. ujú, Hemos tenido la oportunidad de poder ir a aldeas muy ujú, lejanas, ujú. en donde nos damos cuenta que la educación está nula, Ok. ¿verdad? No hablemos de la salud. Ujú, Familias que literalmente dejan morir a los hijos de desnutrición, pues. ujú, ujú, No hay manera de saber que ese niño, recuerdo una anécdota, no fue directamente mía, pero de una persona cercana que fue a visitar a una de estas familias en una ujú, aldea muy lejos ujú, y entra a esa casa y ve a uno de los niños, de los muchos niños que tenía esa familia, en el suelo, tirado. ujú. Ok. Y cuando entran ellos, porque no solo era esa persona, sino era un grupo de personas, y le dicen a la mamá, mire, pero su hijo está muriendo. Sí, o sea, están tan acostumbrados a seguramente ver esa situación que es Ujú, un niño más que se nos muere porque no tenemos la manera de poderlo alimentar bien ni claro. poderle dar un sistema de salud adecuado. Ujú, Y ellos ofrecen llevarse al niño, traerlo para poderlo ayudar. Y ella dice, ya, ¿verdad? Porque aquí se va a morir. ujú, Entonces la mamá lo entrega. Es unas cosas tan impactantes y tan fuertes en donde tú dices, es claro. que al final Estamos en nuestra gente, 1500, ¿no? sí, nuestra gente está tan, tal vez no conforme, pero tan acostumbrada Claro. a Es esa como la situación. norma, ¿no? Es Es como la realidad. exacto, sí. Ujú, Con el tema del medio ambiente, pues también, ¿verdad? Nos damos ujú, cuenta que hay mucha necesidad y todo en nuestros sistemas de recolección de basura y entre otras muchas cosas en las que podemos adentrarnos, porque ujú, también es otra patita bastante ahí tan ujú, valiente de la mesa, ujú, que FITCA quisiera abarcar y lo va a ir haciendo poco a poco, porque al final uno de ujú. los propósitos también es que por medio de la otra patita que es el emprendimiento, Ajá. muchas de estas personas formen parte con lo que Ujú, logren hacer en ayudar a todo lo demás. claro. ¿Verdad? Entonces el chico que ha logrado superarse, el Ujú, chico que ha logrado estudiar, pueda tener esa iniciativa ujú. de poder ayudar a cualquiera de los otros programas, ¿verdad? Ya. Entonces, si como tu pregunta, Guate todo, o sea, en Guate todo, porque vemos a chicos con grandes talentos, Ujú, pero que no tienen los medios económicos para poder desarrollar también ese talento que tienen. ujú, Entonces, falta también en Guatemala esa otra parte de poder ayudar a los pequeños emprendedores, ¿verdad? ujú. Y eso es para que un poquito de las muchas deficiencias que como país tenemos. Pero Ok. centrándonos más en el tema de salud, los hospitales públicos Ujú. carecen de todo, ¿verdad? Ujú, No ujú, solo de material, sino tristemente a veces de la misma humanidad de los médicos que ven a un paciente como uno más y no ujú. hay manera de poderle ayudar y seguramente o va a morir o va a parar en otro lugar y así se Ujú. va a ir esa persona de hospital en hospital público hasta que o tenga una solución o definitivamente le digan, mire, no hay manera No de hay ayudarle. manera. Entonces Claro. sí. Me dio como una duda existencial. Será, bueno, ahorita con lo que tocabas, que no sé si los médicos en Guatemala o en general se vuelven fríos por su misma profesión, porque lo tienen que ser en un momento, pues siento yo como que a diario, Ujú, pues viven muchas situaciones y tienen que ponerse como ese escudo de ser como muy fríos. O será que no es su vocación y se meten a hacerlo. O sea, ujú, me entró como la duda, porque yo he estado en un par de situaciones de hospital ujú. donde es como, bueno, Ah, pase. ya Ah, llegó el cafecito. eso, Perdón que te más interrumpa. café. Buenísimo. Por si Gracias. querían Ah, más café, ahí está, aquí está aquí más está. café. Eso. Está. Muchas gracias. Qué rico. Gracias, Julio. Sí. Buenísimo. Este Gracias, podcast está patrocinado Julio. por. Más café. Ahí está. Sí, gracias, Julio. Buenísimo. Este podcast. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Ah, qué rico. Alan, qué buenísimo. Así Mm. necesitaba el cafecín de la mañana. Qué Lo bueno está esto. necesitaba, en serio. Gracias. Buenísimo. Pues sí. Entonces tenía como esa duda, porque sí he estado como, bueno, en la situación que yo viví con mi mamá fue como muy,
como muy marcada esa parte de que, no, ahí déjala. Ujú. Y a mí me tocó entrar a la última, hasta adentro, y no Ujú. me sacaban. O sea, no había ni seguridad, no había algo que te dijera, hasta aquí, mire, hasta aquí, y aquí pasamos. Sí, hay que entubarla, pero, o sea, te dejaron entrar, ¿me entendés? Entonces hay como, y ellos muy fríos. Entonces me da como, ahorita que hablamos, eso me da como la curiosidad de pensar si ellos tienen, si es una subcapa de ellos el Ujú. verse así, mire, sí se va a morir. Porque Ujú. cuando salen no te dicen así como, mire, fíjese que está pasando una situación. No, se va a morir. Entonces solo espere que lo vamos a Claro. llamar para decirle que, ¿me entendés? Entonces no Ujú. sé si es parte de la cultura a veces de médica, Híjole. no sé. Yo creo que es la mezcla entre una verdadera vocación y a veces el cansancio de, como les platico, o sea, en un sistema público donde a veces solo hay un turno Ujú. o hay médicos que cumplen hasta 2 días seguidos sin dormir, por más vocación que tengas, Sí. realmente llega un momento humanamente en el que estás agotado, ¿verdad? Y tal Ujú. vez no es la mejor manera de contestar como pudo haberte pasado a ti. Y no lo justifico al final, ¿verdad? Ujú. Pero creo que también es parte de una deficiencia del sistema de salud en donde hay muy pocos médicos, Ujú. ¿verdad? Y no tienen esa como posibilidad de lo que hablamos, están ya cansados, ¿verdad? Claro. Y todo, entonces ya lo ven todo como, ah, qué frío. Pero también he tenido la Ujú. fortuna en este medio de conocer a grandes médicos, Ujú. en donde aún y estando agotados o viendo el problema recurrente que al Ujú. final se sigue dando, siguen dándolo todo, Claro. Claro. ¿verdad? Y acá creo que viene algo bien lindo que yo he aprendido, que es lo que me ha mantenido también en este camino, es que cuando tú te enfocas en el problema de los demás, Ujú. tus problemas te los olvidas. Ya. Y eso es bien lindo, porque al final es como, bueno, yo soy una mujer de mucha fe, muy creyente, la Ujú. verdad, Ujú. y sí traigo mucho esta parte en donde ocúpate de mis cosas y yo me haré cargo de las tuyas. Ujú. Y cuando tú empiezas a vivir eso, o sea, sirves Ujú. con esa, también con esa convicción de, Ujú. aún y tenga todo esto de este lado, y he conocido, lo menciono porque también he conocido médicos de esa parte, que pueden tener el mundo personal vuelto o yo qué sé, Ujú. y siguen atendiendo y dando su servicio con un amor Ujú. real porque Ujú. saben que lo otro se va a solucionar, Claro. Claro. ¿verdad? Entonces esa parte bonita. ¿Cómo fue? Ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Sí, pero ajá, Eso es ocúpate. bíblico. Eso es bíblico. Ok, ese va a ser el título de este capítulo. Sí, ocúpate Ajá. de mis cosas, Ujú. ¿verdad? En sí, vamos a buscar bien el versículo Ujú. como tal, Cabal. tal vez Ujú. para ponerlo acá, Claro. porque sí es muy lindo y es Dios te dice, ocúpate de mis más pequeños, de los más vulnerables, de los que tienen mayor necesidad, tú que puedes hacerlo, Ujú. Ujú. y yo me voy a ocupar de tus cosas, no te preocupes. Y Ujú. así yo personalmente lo he experimentado, Ujú. ¿verdad? En situaciones. Ujú. ¿Sabes qué, Pedro David? Algo a Ajá. mí que me impactó, bueno, algo a mí que me impactó es que FITCA como tal no es solo agarro el caso y, o sea, necesitas lentes, te pongo los lentes. O sea, cuando fue lo Claro, de fin, Roberto, algo, entregado. ajá, Ujú. cuando fue lo de Roberto, recuerdo que iba manejando cuando tú me escribiste que había fallecido mamá y Leslie me dice, voy al velorio. O sea, no se queda solo en, Ujú. ya te ayudé y ahí te vas, sino ese seguimiento que es importante darle a las personas, ¿me entiendes? Porque hay muchos lugares también o muchas fundaciones o otras personas que, ahí está, hay que se quede, hombre, ya le ayudaste, va. Ujú. Pero en este caso hay un seguimiento personal incluso con Ujú. ese vínculo que decía Ujú. Leslie Ujú. que creas y que es importante también crearlo. Los que tuvimos la oportunidad de conocer a Roberto, lo que decía Leslie, es un niño increíble Ujú. de cómo te habla, de cómo tiene la firmeza, de cuando habla por teléfono contigo. No, yo estoy aquí, estoy bien. Y dice, wow, o sea, uno en su cabeza se pone a pensar, ¿bien? O sea, ¿me entiendes? O Sí. sea, y Ok. uno viene en su carrito, y uno Mm. viene con, o sea, o sea, y uno todavía se queja, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. pero ese seguimiento creo que es bien importante que le da a FITCA, como que es como un plus más, ¿verdad? Porque también hemos estado en otros lugares donde se apoya, pero no hay como esa humanidad, de verdad. Es que ya te di tus lentes, hombre, ya. Ujú. Sino, ¿cómo seguiste? Ujú. Sí te sirvieron, ¿me entendés? Entonces, ese seguimiento creo que es bien importante a veces mantenerlo, ¿va? Claro. Tengo una duda, Leslie. Tu proceso de formación de la fundación, ¿cómo fue? Tal vez aquí sí nos puedes contar un poquito más como administrativamente el reto de lograr tener la figura.
Bueno, en términos legales, eso Juan Carlos les puede contar porque no sé muy bien. O sea, Aprovechando, ¿qué anda ¿eh? aprovechando? Pues, legalmente, pues es un proceso, ¿verdad? Bastante. Pues, con decirles que llevamos meses queriendo constituirla y no se ha logrado porque o están de vacaciones o porque el que firma resultó que, ¿verdad? Entonces, en esa parte legal, sí es complicado, pero no difícil. O sea, ahí vamos. Esos son todos aquellos tropiezos en los que te vas a encontrar en el camino, que si al final dices, ay, al final no se puede hacer, entonces no lo hago. Pero no, tienes que continuar y perseverar y seguir y hoy llamar hoy, ¿cómo van? Y mire, y la firma, y si puedo llegar, y etcétera. Entonces, legalmente, obviamente, sí es un proceso, ¿verdad? Que se debe seguir, como creo que en todos lados, pero se concluye, ¿verdad? Entonces, aún estamos con falta de ciertos documentos, se puede decir, pero ya son realmente cosas muy superficiales, Claro. como tal. Pues esa es la parte como legal realmente para formar una fundación. Lo que más necesitas es voluntad. Totalmente. Porque todo lo demás es fácil de darse. Como te digo, Claro. es dar el primer paso de saber que lo que vas a empezar lo tienes que continuar. Porque muchas fundaciones se dejan llevar por esto. Tengo el deseo de ayudar, pero te vas a encontrar muchas dificultades y estás realmente, ¿sabes lo que es esto? ¿Lo querés hacer de verdad? Y con eso no digo no lo hagan, pues todo lo contrario, sino es como incentivarlos a decirles, miren, no va a ser un camino difícil. Posiblemente hasta mucho más complicado que hacer cualquier otra cosa, curiosamente, ¿verdad? Pero cuando quieres hacer algo bueno, a veces te encuentras mucho más tropiezos que cuando no quieres hacer algo bueno, se te da mucho de una manera más fácil. Entonces, es eso, tener la verdadera intención y firmeza de lo que estás haciendo. Y todo lo demás se va dando, paso a paso, que se tienen que dar, pues, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer caso que o sea, tú como Leslie ya nos contaste en el podcast anterior, pues tu trayectoria de ayuda, ya como FITCA, ¿cuál fue tu primer proyecto o la primera ayuda que hicieron ustedes? ¿Y cómo te sentiste? Porque me imagino que ya tener el nombre atrás como FITCA y después de trabajar tantos años como, digamos, tú con tu esposo anónimamente, ya como fundación, es totalmente diferente la sensación o el respaldo, ¿no? Uy, como primer caso, Como FITCA ya. como FITCA, bueno, tenemos paralelamente, es que acá viene una historia que como les digo, lo que pasa es que FITCA siempre se vuelve algo personal. Claro. No solo es... Si ustedes me preguntan, Leslie, ¿cómo haces para elegir los casos? Yo no voy, Es una muy buena pregunta. yo no voy en busca de casos como tal. Los casos vienen porque saben quiénes somos en FITCA. Les pongo ejemplo, una trabajadora social de un X hospital me dice, mire Leslie, tengo el caso de tal niño con esta situación. Sé que FITCA no cierra puertas y dice, no importa, yo lo voy a ayudar. No les pregunto, mire, porque lo que pasa es que la otra vez platicábamos de que está la fundación para los niños con problemas de corazón, para los niños con cáncer y con diferentes situaciones de enfermedades y se enfocan en eso. Como nichados, ¿no? Nichados. FICA no. FICA, tal vez uno de sus, o sin el tal vez, sino uno de sus propósitos es ayudar a quien lo necesite. Buscamos la forma de, si es aparatos, por ejemplo, tuvimos el caso de una nenita que es sorda, necesitaba sus aparatos. Entonces, no somos fundación para ayudar a niños sordomudos o con eso específicamente, pero ese caso vino a nosotros y buscamos el medio. Es el querer. El querer hacerlo, vas a buscar la forma y se te va a dar. Y ese fue un caso resuelto, ¿verdad? Tenemos dos niños, como les digo, con enfermedades como VIH, hepatitis, como tal vez no mencionar nombres, ¿verdad? Pero que el problema de ellos son los tratamientos y hay que darles continuidad o la alimentación porque no carecen de una buena alimentación que es necesaria para poder mantenerse ellos bien. Entonces vamos y compramos alimentos para todos estos niños de un área del hospital que durante un año van a necesitar y esa bolsa de alimentos nutritivos les va a ayudar durante un año. Y ahorita justamente en enero otra vez surtimos al hospital de eso otra vez. Tenemos niños con discapacidades intelectuales, que es lo que ellos necesitan es tiempo.
Ujú. Entonces, porque son enfermedades que no tienen cura, Claro. ¿verdad? Sabemos que una discapacidad intelectual no tiene cura. Entonces, ¿qué necesitan? Que los visites, que compartas con ellos, que no les tengas miedo, Ujú. ¿verdad? Porque muchas veces pasa con estos chiquitos, con problemas, por ejemplo, de autismo, dependiendo de qué grado se Ujú. encuentren. Mucha gente dice, ay, qué miedo, ¿verdad? ¿Qué me va a hacer? Y no, y Ujú. cuando los conoces y te involucras realmente con ellos, te das cuenta que lo único que ellos quieren es que los abraces, que platiques, que pintes con ellos, que jugues. Entonces, tenemos muchos casos al mismo tiempo, Leslie, pero Ok. qué ¿verdad? fuerte lo que acabas de decir. O sea, no sé si lo agarraste después. Sí, O sea, sí. lo así, ¡pa! Pero, o sea, si tu pretexto es decir, no tengo dinero, no puedo ayudar, hay niños que solo quieren Solo atención. quieren tiempo, Qué Así es. fuerte. O sea, paciencia. ajá, o sea, Ujú. qué fuerte eso. O sea, si tu pretexto es el dinero, digámoslo así, Ujú. puedes hacer el voluntariado, pues va. Ujú. Qué Ujú. interesante. Darte a ti mismo, ¿no? Ajá. Sí, y que realmente nosotros no hacemos un proceso como tal de reclutamiento de voluntarios, pues. Ajá. Nosotros, el que quiera venir con el corazón a ayudar, bienvenido, Ujú. ¿verdad? Si les decimos, por ejemplo, cuando visitamos a los niños con discapacidad intelectual, Ujú. si le decimos al voluntario, necesitamos toda la colaboración de tu parte, porque vas a toparte con diferentes situaciones. Ujú. Entonces, Los preparan al los menos un preparamos, poco. ¿verdad? Entonces, Claro. sí les damos una preparación previa a llegar a un lugar como este, ¿verdad? Que ahí es donde vas a ver muchas carencias también que hay. Ujú. Normalmente los lugares en donde hay niños con esta situación son lugares del gobierno. Ujú. Y tú dices deberían de estar al 100, Ujú. ¿verdad? Pero no. Entonces, es allí como nosotros, como fundación, tenemos que buscar de qué manera ayudarles. ¿En qué sentido? En todos. Medicamento, acompañamiento, vestido, Ujú. alimentación, porque Ujú. a veces la alimentación tú la miras y dices, ¿qué les dan de comer a estos chiquitos? Pues, Ujú. ¿verdad? Claro. Entonces, necesidades hay todas. Ujú. Y como te digo, no busco casos específicos. Saben que FIDCA existe, Ujú. me conocen en todos los lugares a FIDCA. Ajá. Entonces, tenemos Literal, este te llaman. caso, tenemos este caso. Entonces, no hay un orden de prioridades. Realmente yo vengo y veo los casos y digo, bueno, acá están los casos, ¿hacia dónde voy? Ujú. De pronto, este es el que, ¿verdad? Eso es algo muy, muy mío, ¿verdad? Y Claro. cómo vengo y elijo el caso. Y así es como los vamos tratando a uno por uno. Y como bien Marvin lo dice, no solo se queda en resolver el problema, sino en darle la continuidad, Ujú. ¿verdad? Y por eso muchas veces sí necesitamos a personas Ujú. que nos ayuden a darle esa continuidad. Tenemos un cierto grupo de psicólogos que también nos ayudan. Ah, sí. Eso Ok. es súper chilero. Y también, si alguien psicólogo quiere unirse al tema de FICA, muchas gracias, ¿verdad? Porque Ujú. en este tiempo la salud mental es tan importante, Ujú. ¿verdad? Entonces, los niños necesitan esa parte, ¿verdad? De alguien que platique con ellos, de que les ayude a llevar su enfermedad de una mejor manera y también el acompañamiento a los papás en los diferentes casos que se nos Ujú. prestan, ¿verdad? Ujú. Ujú. ¿Cómo son los procesos? O sea, por ejemplo, si alguien quiere aplicar, o sea, lógicamente que sí, o sea, yo sé, porque pues te conocemos y sé que quisieras ayudar a todos, o sea, a todos los que puedan quisieras ayudar, pero si hay algún caso específico que tú ya no, que tú ya elegiste, digamos, para, o FITCA como tal, ¿cómo es como el proceso para optar, no sé, no sé, en esta ocasión que fue lo de los aparatos Ujú. auditivos, ¿cómo fue ese proceso? No hay como que Un formato. un formato específico. Realmente quien recibe los casos soy yo directamente. Y Ok. tengo a un par de personas que me ayudan para llevarles el seguimiento adecuado, porque por Ajá. supuesto, ¿verdad? No es el tan solo, sino que lleva un proceso cada uno. Y como les digo, son diversos casos. De todo, Por ejemplo, claro. el tema, si vamos a ver a alguien con problemas de oídos, nos tenemos que dirigir a cierta clínica. Ujú. Ujú. ¿Verdad? Si es un tema, porque también tenemos situaciones tengo ahorita un chiquito en Cobán que es lo que necesita un trasplante. Ok. Estamos hablando de palabras mucho más fuertes, pero Ujú. empezamos también a buscar, ¿verdad? Entonces Ujú. ya encontramos al médico que nos puede ayudar, etcétera, ¿verdad? Meternos a la línea de espera para tal. Y ahí nos vamos encontrando y buscando. O sea, sí realmente cada caso lleva un proceso específico, Ujú. pero que lo hacemos. Ujú. O sea, tomamos los casos y y los finalizamos.
No los dejamos como Ujú. a mitad, ¿verdad? Y si Ujú. en algún caso nosotros contactamos a otro tipo de fundación que pueda encargarse, porque ya tiene también toda la experiencia, ¿verdad? En esto lo trasladamos, pero también no le perdemos La la pista, pista. le damos el seguimiento. Ujú. Entonces también podemos ser o somos esa parte intermediaria en darle la entrada o la voz Ujú. a todas estas personas que no saben a dónde dirigirse. Ujú. También este número que Ujú. mencionas, también, entonces, por ejemplo, si un médico, tal vez, no sé, puede ser que no sea un médico, sino un empresario que diga, bueno, yo no soy médico, pero Quiero apoyar de alguna quiero manera, ¿no? apoyar de alguna manera, también a esos números y a esas redes A sociales. ese número de teléfono y a esas redes sociales se pueden Ujú. comunicar y ahí ya les tomamos datos y damos seguimiento. Ujú. Buenísimo. Ahora me gustaría saber como si en todo este tiempo ha habido como algún caso, que yo sé que todos son casos que le llegan al corazón a Ujú. uno, pero si ahorita te recuerdas de alguno y que nos quieras contar un poquito cómo fue. Bueno, tal vez tengo un caso muy fuerte que Ujú. a manera personal me tocó. Bueno, todos me Ujú. tocan de manera muy personal. Eh, pero de una persona que trabajó conmigo. Ajá. Y este caso fue de acompañamiento. Ujú. Sí, me inclino mucho al tema del acompañar a las personas realmente. Ujú. Em, Ella sufrió una pérdida fuertísima, tristemente, por el sistema de seguridad que vivimos en Guatemala. Ok. Su hija iba en el taxi con su nieta Ujú. y unos sicarios dispararon al taxi por tema de extorsión Ujú. y le disparan al taxista, ¿verdad? Y a los Ajá. pasajeros que venían en la parte de atrás. Y tristemente la mamá y la bebé, todos menos uno de los pasajeros, van todos al hospital. Y en el Ujú. hospital la bebé muere. Ujú. Antes de que ella muriera, la bala entró por la parte de atrás de su cabecita. Ok. Y creo que ese, ahorita recuerdo, fue el primer caso que vimos en FICA. Ok. Empezamos a buscar neurólogos por todos lados. La bebé fue a parar al hospital Roosevelt. Ujú. Y yo llamando a cuanto neurólogo conocía y mandándoles el caso, y todos me decían, no podemos involucrarnos porque realmente el caso de la bebé ya tenía muerte cerebral. Ujú. No había más que hacer. Fue algo bastante fuerte porque al final la bebé fallece, la mamá queda con problema de su pierna, ya no puede moverse bien. Ujú. Y la señora, que es la abuelita, que es la persona que está muy cercana a mí, em, también queda mal, por supuesto, pues su Claro. única nieta, su primer nieta y el sistema de seguridad se la arrebata. Ujú. Entonces, Filca, ¿en qué se involucró en esta parte? Obviamente, no solo en la parte médica de buscar ver de qué manera podíamos Ujú. incluso buscar sacar a la bebé del hospital público y trasladar a un hospital privado, pero cuando yo voy al hospital y me explican todos los médicos, en el caso me dicen, mire, usted la va a trasladar, lo que va a pasar es que va a morir en el camino, no hay manera de Ujú. salvarla. Ujú. E hicimos todo lo que médicamente podíamos hacer. Luego venía la otra parte del acompañamiento después de la pérdida, ¿verdad? Claro. El velorio, no había manera de enterrar a la bebé. Ujú. Gracias a Dios tuvimos personas que nos ayudaron para darle un entierro digno y Ujú. precioso en Ujú. medio de la tristeza que era esa. Entonces ahí estuvo FIDCA, ¿verdad? Entonces solo hacerles notar que eso somos, Ujú. que tratamos de dar la solución sí al problema, pero o a la situación en sí que se está viviendo, pero y si no se puede solucionar como humanamente quisiéramos, no abandonar a las personas. Ujú. Y hasta el día de hoy es alguien con quien seguimos teniendo comunicación y tratarle de dar apoyo Ujú. psicológico también, ¿verdad? Ujú. Para poder aceptar la situación y la pérdida que se tuvo. Ujú. Pues podría ser Qué fuerte. un caso bastante Sí, impactante, porque al final fue el acompañamiento, ¿no? fue el El acompañamiento. acompañamiento. Qué Así fuerte es. historia. Si tú, Leslie, de hoy, 2026, que ya tenés una fundación, ¿qué le podrías decir a Leslie cuando inició haciendo esto? Ah, que sí se puede, que las cosas con un verdadero amor se pueden hacer. Porque muchas veces hay gente que te dice,
Recuerdo a alguien con un diagnóstico que le dijeron, tu diagnóstico es este, no tienes ningún problema. Fue alguien que le hicieron un diagnóstico neurológico para ver si tenía algún problema, porque había que escudriñar ahí un tema. Entonces le dijeron, tú no tienes ningún problema neurológico, tú lo que eres alguien muy bueno. Lo malo que este mundo, o sea, muy bueno me refiero a que era un niño demasiado pasivo, tranquilo, no como los demás, ciertamente distinto, pero mucha gente miraba problema en él. Ajá. Entonces este neurólogo le dijo, tú no tienes ningún problema, el problema es que tú eres muy bueno. Y no es que seas bueno el problema, sino que este mundo no está preparado para gente buena como tú. Ok. Entonces yo dije, qué difícil, ¿verdad? Y cuando tú me dices esa parte, el mundo no está preparado para gente buena, yo creo que si nos creemos de alguna manera esa parte no haríamos nada nunca. Ajá. Tal Sí, cual. sí, o sea, Te paraliza, ¿no? ajá, o Entonces, sea, ¿para qué? exacto, o sea, y no es el que seamos buenos o malos, ¿verdad? Sino realmente, porque hasta la persona más fría, Ujú, muy profundamente, ujú, puede ayudar. ujú. O sea, yo creo que lo que me diría es, vas bien, o sea, a través del amor, como lo hablamos en el episodio anterior con el Ajá. tema de Patch Adams, estar muy seguro de que su teoría, de que a través del amor y del buen humor y de todo ese acompañamiento, por eso me identifico tanto con él, es el mismo, ¿verdad? O sea, que a través del amor, del acompañamiento, del realmente ayudar con propósito, sí lo podemos hacer. Entonces, y a pesar de todo lo difícil que pudo haber sido el camino, el día de hoy le doy gracias a Dios que me ha permitido darme cuenta que realmente sí se pueden hacer las cosas buenas, ¿verdad? Que aunque pareciera ilógico y cuesta más, se torna más ligero un camino para no hacerle el bien, que igual ese es lo bonito de esta parte, ¿verdad? Lo que realmente te cuesta es lo que realmente vale la pena. Claro. ¿Verdad? Y el encontrar, como les dije, el verdadero sentido en el ocuparte de los demás, te suma mucho más a ti, lo que tú decías, ¿verdad? Al final uno se llena tanto más y eso mismo que te llena te hace seguir y continuar haciéndolo, ¿verdad? Claro. Y se vuelve mi forma de vivir. Claro. Ah, qué bonito. Qué súper. Y en la actualidad, ¿qué se viene ahora para Fitka en este año, en los siguientes? ¿Qué planes tiene? Bueno, pues en primicia les cuento que gracias a Dios este año al final hacemos el lanzamiento general de la fundación con un proyecto súper lindo que es una exposición de arte en donde se van a sumar muchos pintores de Guate. Ok. Entre ellos va a debutar Roberto. ¿En serio? ¿Verdad? Va a debutar Roberto. Entonces, les estaremos informando por diferentes medios la fecha en específico porque estamos en el proceso, ¿verdad? Pero este año va a ser en el que vamos a dar a conocer la fundación con toda su estructura, ¿verdad? Y como tal, y con proyectos ya tenemos muchos para este año. Ya tengo ahí una lista de casos que estamos ya trabajando. Entonces, que Fitka tiene mucho para trabajar y por eso necesitamos muchos voluntarios también que se unan. Claro. Y doctores y psicólogos y empresarios también que nos puedan colaborar, ¿verdad? Buenísimo. Qué súper. Lo deja frío a uno. Así como... Sí, no, yo creo que si nadie te lo ha dicho, Leslie, creo que es un buen momento para decirte que gracias por lo que haces. Sí. Gracias por ese corazón. Fitka, toda la gente que te acompaña, porque pues tenés a tu pareja, a tu esposo, la corporación Fitka que te acompaña, los voluntarios. Gracias por eso, porque no todos, o sea, no todos están dispuestos a ayudar, ¿verdad? Y como lo hablamos anteriormente, es eso que tú haces y lo haces genuinamente, creo que está reflejado en los rostros de los niños, que cuando nosotros los vemos, la sonrisa, tuvimos la oportunidad de que paramos en la calle y ver esa sonrisa de un niño que uno dice es un juguete más, pero para ellos es la vida en ese momento, es la felicidad. Y gracias por eso, gracias a Fitka también por tomarse el tiempo. Porque en estos tiempos modernos, Pedro David, tú que decías, o sea, uno se para, se baña, corres, el tráfico, no te da tiempo a veces de pensar en la gente que está afuera. Y Fitka se toma el tiempo de pensar en ellos, de darle seguimiento a ellos. Entonces, gracias por eso, gracias por humanizar muchas cosas que a veces son robóticas, son tan cotidianas y que a veces no vemos más allá, ¿va?
Y solo Claro. que quería también como sumarles esa parte que tú acabas de decir. Em, Al final todas estas personas que tú ayudas van a hacer el cambio, Ujú. ¿ya? Hay un caso muy claro que tengo también de este bombero que es un señor ya grande que durante Ujú. hace muchos años, ya lleva muchos años haciéndolo, se disfraza de Santa y se va al puente, creo que es al Naranjo o al otro puente. El incienso. No, mentira, es el que está en esto de zona 16, el puente que está arriba. Bueno, es este puente que está allí y él viene desde ahí, se lanza Ajá. al barranco a las familias que están abajo. Te estoy diciendo que él empezó hace 30, Ah, sí. 35 Nunca años había esta. escuchado hablar de él. Sí, sí. Es un sí. alguien espectacular. Ajá. Pero miren qué importante y qué impactante puede ser la ayuda que hagas en alguien. Y eso es lo que al final FIDCA también quiere. Que todas estas personas que ayudamos, ellos sigan llevando esta línea de ayuda con Ujú. el tiempo. Ujú. ¿Verdad? Porque tú siembras amor en el corazón de alguien y esa persona seguramente lo va a esparcir. Ujú. Entonces él tuvo la oportunidad de entregarle un juguete a alguien. Pasaron muchos años y de pronto un compañero bombero, porque él es bombero, Ajá. y él le preguntaba, ¿y qué te trajo a ser bombero? Le dice, usted hace tantos años fue a dejar juguetes a donde yo vivía Ujú. y lo vi y yo quise ser como usted. Ujú. Y él es un bombero hoy, pues, Ajá. ¿verdad? Entonces, esa parte, el saber que lo que hagamos por esa otra persona puede marcarle la vida Ujú. para que sea una persona de bien, Claro. ¿verdad? Así como puedes marcar a alguien Sí, para... ese legado, ¿no? Exactamente. Y también quisiera recalcar mucho esta parte como yo soy mamá, tengo Ajá. 3 hijos, 2 Ujú. nenas y un nene, el que también en nuestro hogar tenemos esa labor importante. O sea, mis Ujú. hijos forman parte de FIDCA, ¿verdad? Y para Ujú. mí, que tal vez eso es lo que más en este momento, pues, si me voy a quebrar un poquito, es el ver el Ujú. que esto no solo se queda en mí, sino Ujú. que es algo que se puede ir de generación en generación, ¿verdad? Ujú. Y lo que necesitamos es más gente, no Ujú. solo aprendiendo profesionalmente, ¿verdad? Ujú. Porque también es parte importante, pues no, yo hablo con mis hijos y que sí, que ella quiere ser artista, que él desea ser Ujú. doctor, Santiago quiere ser doctor. Y, pero sembrar en ellos sobre todo esa parte humana. Claro. Entonces, los papás, los que somos papás, creo que sí debemos tomarnos en serio ese papel de Ujú. humanizar a nuestros hijos desde nuestro hogar, Claro. ¿verdad? Y Y con que el ellos, ejemplo, ¿no? exacto, con el ejemplo, aunque no sea una fundación la que vayan a tener Ajá. más adelante, pero que sí sean los niños o los humanos que cuando pasen al lado de alguien no vean con indiferencia a la otra persona. Ujú. Y que sí vayan a ser la persona que va a tener la capacidad de que si mira a alguien con una necesidad, ellos sepan que tienen no solo el deber, sino realmente salga de lo profundo el poder Ujú. ayudar. Ujú. Entonces, ayudemos a que esta generación no solo se vuelva una generación donde la IA prevalezca, Claro. ¿verdad? Sino que Pero David, realmente, no. o sea, sino que realmente también sembrar esa parte Ajá. humana, Claro. ¿verdad? Que sí, que se creen los robots y qué chilero Ujú. y que se haga, Ujú. pero la humanidad no se pierda, Claro. porque el robot va a poder hacer 1000 cosas, Ujú. pero nunca va a poder sentir como el ser humano. Claro. Y esa es la parte que no debemos de perder y seguirle enseñando a nuestros hijos, quienes tenemos papás, en nuestros colegios, en Ujú. nuestras escuelas, a donde sea. Ujú. ¿Verdad? Desde ahí parte del tema. Ujú. Wow. Eso. Claro. Sembrar el legado, ¿no? Así es. Los sucesores del bien en el futuro. Del bien. Ok. Se escuchó así como superhéroes. De superhéroes, sí. Pues que al final de eso se trata, ¿no? Ujú. Ahorita me hicieron recordar mucho una historia. A mí me gusta leer mucho, Ujú. genuinamente. Y estaba leyendo una historia de superhéroes, la verdad. Pero te pintan la historia en un inicio como que es un niño pequeño que quiere ser superhéroe y toda la cuestión. Entonces te la pintan como que esa figura que va a llegar hasta arriba y va a ser el mejor del mundo. Pero a medida que tú ves la historia y cómo concluye, realmente la historia concluye en cómo, al final de cuentas, la situación como se desempeñó, así como el villano final y todo eso, hizo que realmente toda la humanidad se volviera mejor, ¿no? Y entonces el niño pasa a un segundo plano, o sea, realmente no queda como esa figura como uno está pensando en el superhéroe, en decir, no, Iron Man es el que nos va a salvar, no, sino que va como que rompiendo en el corazón, va abriendo el corazón de Ujú. las personas en que se dan cuenta que no necesitas un superhéroe si toda la sociedad tiene ese espíritu de heroísmo, de simplemente voltear a ver a alguien que tiene necesidad
y tú ayudarla, no esperar a que venga el Así superhéroe, es. ¿sabes? Claro. Sino como que mueve y rompe ese esquema en la sociedad y después el niño pasa a segundo plano en la historia. O sea, cuando finaliza es como, no era yo el importante, ¿saben? Era que al final nosotros como humanidad diésemos ese paso, ¿no? No, y lo importante que también decía Leslie de trasladar eso a las personas que vienen a la par. Yo creo que algo bien importante que hay que, bueno, es como más religioso, es esa parte Ajá. de ayudar sin pensar si te lo van a devolver, Así sin es. pensar si es agradecido, pues porque muchas veces nos Ajá. ha tocado ayudar y pues sí hay personas que no agradecen y que al final pues termina siendo el malo, pero Ujú. cumpliste con tu labor humana Claro. de poder ayudar y trasladarle eso no solo a nuestros hijos, sino a la persona de la par. Hace el a la- bien sin mirar a quién, ¿no? Exacto, diría un programa de tele. No, pero sí, llevar el mensaje no de religión, sino de ayuda, ¿verdad? De Ujú. poder ser, quebrarnos a veces un poquito es bueno, ¿verdad? O sea, sentir, ponernos en los zapatos de los otros. Yo no sé si ustedes lo han visto en algún momento cuando van yo tengo por hacer un cortometraje. Ajá. Tiene 10 años ahí guardado el guión. Ok. Pero como uno es como muy, hablamos con José, como uno ya conoce este mundo, quiere hacerlo Ujú. lo mejor que pueda. Claro. Pero yo recuerdo que iba en la Reforma y había un payasito, pero así un payasito mal, va, o sea, Ajá. mal payasito. Y yo recuerdo que me paré, yo tenía un Mazdita blanco que no tenía, ¿cómo se llama? Eh, Defensa. Llantas. no. No, ¿qué? Para donde poner los pies. Ajá, puro picapiedra, ajá, estaba picado, porque Ok. fue mi primer carro. Ajá, ajá. Entonces, yo recuerdo que paro y empieza a llover y miro al payasito llorando, ¿sabes? Ajá. O sea, no era la lluvia, sino el payasito estaba llorando. Ajá. Y como que dijo, está lloviendo, voy a aprovechar de llorar. O sea, Claro, que no se note. Para que no se Que se note. disfrace. Pero ¿sabes qué? Alguien vino y le dio como un quetzal y se sonrió. Yo decía, Kim, o sea, yo sé que tal vez para nosotros en este momento un quetzal tal vez es como, es un quetzal. Ujú. Pero en ese momento lo importante que fue tal vez, decía yo, tal vez es para una su fila de pan de francés, que en ese momento eran 2 franceses, por ejemplo, no sé. Pero decía, qué importante es a veces ponernos ahí. Porque yo incluso iba renegando como del carro que se me estaba Ujú, apagando, ¿me ujú. entendés? Y después volteas a ver o ves al frente o a un costado y miras a gente con mucha necesidad. Entonces, el concientizarte de hoy de que estás bien, Ujú. caminas, respiras, Ujú. vivís. Entonces, creo que eso es como bien importante y trasladárselo a las personas, lo que tú decías, ¿verdad? Dejárselo a nuestros hijos, Ujú. a nuestra familia, a nuestra novia, a nuestro novia, o sea, que se expanda, pues. O sea, al Claro. final es llevar el mensaje y que se pueda hacer. Y siempre va a haber necesidad. En donde sea que estés, Ujú. siempre va a haber una necesidad. Y a veces no se nota esa necesidad. Ujú. Es lo que les digo. O sea, puede que alguien no muestre estar enfermo, pero su necesidad es diferente. Claro. Entonces, siempre tener esa voluntad y esa disposición de Ujú. saber de que fuimos hechos para servir. Ujú. Como Ujú. lo dijo la Madre Teresa de Ujú. Calcuta, que soy Ujú. fiel seguidora de ella. Ujú. El que no nació para servir, nos sirve para vivir. Ujú. Y ese es algo fuerte, pero es cierto. Ujú. Todos nacemos para servir. De cualquier manera, tú vas a ayudar a Ujú. alguien. Ujú. Siempre le vas a servir. Aunque no lo hagas a propósito, sin, Ujú. sin que lo estés haciendo con el, voy a ayudar, ya le estás ayudando de alguna manera. Entonces, al Ujú. final, todo ser humano tenemos siempre ya fuimos creados para ayudarnos unos con otros. Claro. Y ese es el verdadero propósito, para mí, personalmente, Ujú. del ser humano. El ayudarnos. Imagínate si nuestro país así. Ya te vas a poner político ahorita. No, pero imagínate si los que estuvieran en el poder se les quitara un poquito de la ambición y Ujú. se pusieran un poquito de humanos, Ujú. nuestro sector público, todas estas entidades que necesitan ayuda. Ujú. Pues porque decía yo, o sea, ir a un hospital público en Guatemala es fatal, pero si realmente, no sé. Yo a veces diría, si yo fuera un diputado, diría, me bajaría la mitad del sueldo y esa mitad que se vaya a Ujú. algo que pudiera ayudar, pues, ¿me entendés? Entonces, pues, si realmente tuvieran un poquito más de conciencia, podríamos Ujú. hacer una Guatemala mejor incluso. Pues. Mira, el quetzal que dijiste, créeme que tiene un gran valor. Porque si un quetzal diéramos Ujú. todos, Ujú. todos, Sí. juntas mucho para poder ayudar a un montón de gente. Totalmente. Entonces, realmente sí, a veces creo que no nos damos cuenta que
no necesitamos grandes cantidades de dinero o puestos importantes para poder ayudar a alguien. Aunque ayudes a una sola persona, de cualquier manera, ya estás haciendo un cambio grande. Claro. ¿Verdad? Buenísimo. Ok. Pues bueno, a mí me gustaría ser como que un quetzal. No, me gustaría, para ir cerrando el capítulo, Leslie, que nos dieras un mensaje como de invitación, de aliento, mensaje porque pues aquí tengo la oportunidad de que muchas personas nos ven y pues, ¿qué les quieres transmitir a ellos? Pues eso, el mensaje es claro realmente, Ujú. que todos nacimos para ayudar, de Ujú. cualquier forma. Ujú. Sí, ya sea por medio de FILCA, que son bienvenidos, o de otra manera Ujú. en que quieran hacerlo, pero que no pierdan la oportunidad de pasar por este mundo sin irse, e Ujú. irse sin haber ayudado a alguien. Ujú. Yo creo que al final eso es lo que nos debería de motivar también Ujú. como seres humanos, el ayudar a los demás. Y pues si se quieren Ujú. y de la manera que quieran, los Ujú. días que puedan, el voluntario es eso, ¿verdad? A voluntad. A voluntad. No necesariamente tiene que estar en todas las actividades que hagamos. Se les convoca porque se les agrega un WhatsApp, ese es un detalle importante. Ujú. Escriben y se les agrega a un WhatsApp de voluntarios en donde ahí se notifican las actividades Ujú. que hacemos diferentes Ujú. y ellos levantan la manita de que quiera participar. Entonces al final mi mensaje es ese, ¿verdad? No nos vayamos del mundo sin haber ayudado a alguien, Ujú. sin haber dado amor a alguien y no necesariamente que esté tan dentro de nuestro círculo, porque Ujú. créanme que tiene mucho más valor a veces ayudar a quien no. Es fácil amar a quien te ama, Ujú. pero cuando amas a alguien fuera Claro, de ti, eso tiene mucho más valor y mucho más sentido para ti. claro. Yes. Fuerte frase de cierre. Bueno, muchas gracias, Leslie, Gracias a ustedes por por haber estado aquí invitarme. con nosotros nuevamente. Nosotros muy contentos de recibirte y esperemos que tengamos una tercera parte en algún momento, ¿verdad? Ay, Con todo lo que se viene en este 2026. Y pues agradecerles a ustedes siempre su atención y que están aquí con nosotros acompañándonos en un episodio más de Voz Charlie. Nos vemos en la próxima. En la Gracias, próxima. bye. Gracias. Bye.